Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si ya has pasado antes por aquí, me alegro de verte. Y si es la primera vez que pasas, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar Minecraft en clase. Si este tema te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Minecraft es un videojuego utilizado a nivel mundial desde hace muchos años por muchísima gente, evidentemente, para jugar. El juego causa euforia en niños y en adultos que antes fueron niños y que lo siguen jugando, porque además es un juego en evolución, siempre van metiendo cosas nuevas, entonces al final siempre te vas a ir picando. En general la gente juega en el modo supervivencia, que va de me meto en el mundo, consigo recursos y me pego de tortas con la tribu enemiga de enfrente. Y normalmente se suele jugar con más amigos, entran todos en un mismo servidor y van ahí haciendo sus aventuras, o retos, o ligas, o lo que hagan. En educación quizás este sistema no es tan válido porque al final los niños se van a dedicar a pelearse y a pegarse virtualmente y no van a hacer lo que tú quieres que hagan y que aprendan, jugando, claro está. El sistema que más se utiliza en educación no existía en un principio, se creó después, es el modo creativo. Además puedes elegir distintos ajustes para impedir que se puedan pegar entre ellos o que vengan... que puede ser un modo pacifista, que no venga nadie, porque si se hace de noche te vienen como unos zombies que se llaman creepers y te comen y te pegan y tienes que matarlos. Puedes incluso hacer que no se haga de noche, puedes incluso, a veces hay ciclos de meteorología, que también es interesante a veces, pero entonces puedes hacer que no llueva nunca y que haga siempre sol. Yo suelo quitarlo todo, ¿vale? Suelo dejar que siempre sea de día, que nunca llueva y que sea pacifista todo, que no puedes matar a nadie, porque todos esos factores son interrupciones en tu lección que quieres dar utilizando Minecraft. También debo deciros que Minecraft no es gratuito hoy por hoy, lo fue, pero Microsoft lo compró y desde que Microsoft lo compró cuesta dinero. Hay un truco que fue con el que yo aprendí a usar Minecraft y es Minecraft for Education, que lo creó Microsoft, es decir, para educación. Y si en tu cole o en tu comunidad autónoma hay licencia de Office 365, probablemente tenéis ya Minecraft incluido o lo podáis incluir por una cantidad bastante pequeña por alumno. También si no, os podéis plantear comprar solo la licencia de Minecraft. Y porque es cierto que en el modo de educación hay bastante más características y bastantes más mundos educativos gratuitos ya creados que en el Minecraft normal. El Minecraft normal para ordenador cuesta bastante, en torno a los 25 o 30 euros, la licencia única para tu ordenador o para el ordenador de clase. Pero hay un truco, que es el que utilizo yo, y es que en la tablet vale 7-8 euros, que no es una inversión tan grande. De hecho, el Aditio vale 8 euros y lo pago todos los años, y esto es un pago único una vez y ya está. Claro, solo está en una tablet. A lo mejor os podéis plantear que 8 euros no es tanto y podéis comprar, si hay tablets en la clase, varias licencias y tener varias tablets con Minecraft. Ya cada cole se organiza como puede. Yo tengo mi tablet y lo que hago es que un día organizo un trabajo como en preescolar por rincones y cada grupo está haciendo algo y a lo mejor rotan entre varias clases, de modo que al final todos van a pasar por todos los rincones y evidentemente todos van a pasar por el rincón de Minecraft. A los chicos Minecraft les suele gustar. Es rara la clase donde no hay alguien que juega o ha jugado en su vida antes de cambiarse al Fortnite a Minecraft, cuando era más pequeño. Y lo bueno del Minecraft es que suele motivar bastante. No solo porque estás haciendo gamificación y hacer gamificación en general suele motivar en clase, sino por el hecho de que van a utilizar una pantalla, un videojuego y que van a hacer una lección que de otro modo estudiarían en el libro de una forma más divertida. Antes de empezar a usar Minecraft en clase, te recomiendo que aprendas a usarlo tú solo. Para empezar, entra en el mundo creativo. Deja todo súper pacífico, nada violento, nada que explote, nada que el fuego se expande, nada.
y aprende a jugar, aprende a construir, móntate tu granja. Mira, os voy a enseñar el mundo primero que yo creé. Esta soy yo con todos mis bichos. Tengo un lobo amaestrado, un gato amaestrado, el loro que me quiere mucho cuando le das galletitas. Y luego tengo toda esta granja aquí, también tengo un huerto. De hecho, con el agua es muy interesante porque puedes ver sistemas de vasos comunicantes y corriente. Fijaos, si quito estos bloques, veis que el agua se ha inclinado y ahora tiene corriente. Si los vuelvo a poner, no. Pues con eso también puedes trabajar física. Luego tengo esta casa hecha por dentro, aquí tengo otro gato y otro lobo que no sé por qué están aquí dentro. Y bueno, también a mí lo que más me ha costado quizás ha sido moverme. Como veréis, soy bastante patosa y por eso suelo volar. Volar solo puedes volar en el modo creativo, pero no en el modo supervivencia. Pero como normalmente vamos a trabajar en modo creativo, pues ya está, no pasa nada. Y también os recomiendo que hagáis una noche en modo, bueno, que entréis un día, una vez que controléis un poco ya el modo creativo, que entréis en modo supervivencia y os mováis por el mundo e intentéis coger recursos. Lo más cómodo es coger roca y árboles y hacerte una casa y un techadillo súper rápido. Y para pasar la noche, porque si pasas la noche a la intemperie te vas a hartar a matar zombies. Creo que voy a pasar ya a enseñaros las 3 formas en las que yo utilizaría o utilizo Minecraft en clase. La tercera debo de reconocer que todavía no la he hecho porque es bastante más complicada y requiere un tiempo que hoy por hoy no tengo. De hecho, creo que incluso solo esa técnica, si algún día la hago, probablemente grabe un vídeo y hago un tutorial entero de cómo lo he hecho. Como os decía, la primera es simple y llanamente crear un pequeño mundo o aprovechar un mundo ya creado y pues estableces un camino que te vaya guiando en plan Ikea, de pues ahora el salón, ahora el dormitorio, ahora las cocinas, el baño. Y tú vas pasando, o bueno, los alumnos van pasando por ese camino y a los lados va a ir habiendo cosas que pueden ser algo tan sencillo como una lección de lengua de gramática o de ortografía. Y simple y llanamente pues vas a tener las reglas ortográficas escritas a los lados. En la versión de educación hay pizarrones así de grandes que te permiten escribir mucho. En la versión normal solo hay unos cartelitos pequeños, pero sí que puedes utilizar los portfolios. Entonces dejas una caja con un libro encima que es un portfolio y en ese portfolio puedes escribir muchas más cosas, poner imágenes, incluso enlazar a internet y ahí puedes ampliar. Cosas que haría yo, por ejemplo, pues simple y llanamente, a lo mejor si voy a estudiar los animales en inglés, crearía una granja en el modo creativo siempre y pondría los animales y los nombres a los lados. Quizás esa es la más sencilla, pero es la más restringida. Quizás sea suficiente para un curso pequeño, pero a lo mejor de niños pequeños o de primaria, pero para un curso superior de secundaria a lo mejor se queda un poco corto. La segunda forma es aprovecharse de un mundo ya creado. Hay mundos de todo. En educación evidentemente hay más, pero también los hay en el Minecraft de pago. Y una vez que tú has pagado la licencia, a veces tienes que pagar más para usar mundos, pero también los hay gratuitos. Los de educación suelen ser gratuitos. Entonces, por ejemplo, puedes ver del cuerpo humano, que es flipante. Para tercero de la ESO está muy bien. Como actividad introductoria quizás, y sobre todo para recordar, si das clase de biología en inglés, las palabras del cuerpo en inglés, porque probablemente no las han visto desde primaria si es que estaban en una primaria bilingüe. Así que les va a venir muy bien. Este juego, este mundo es complicado de narices y tiene muchísimo código detrás. Eso no vamos a intentar entenderlo, pero vamos a ver cómo se juega. Entonces, bueno, entras en el mundo y lo primero que te van a hacer es ponerte unas armaduras a modo de ropa de laboratorio. Te van a indicar aquí un circuito y vas a ir pudiendo ver diferentes partes del cuerpo. Aunque la más interesante es esta de aquí atrás, que tiene botones que te transportan a esas partes. Por ejemplo, aquí tienes el cuerpo completo. Aquí esto es una habitación que no sé por qué sale, la verdad, intermedia, y luego ya que es la habitación de observación, puedes ver todo el modelo del mundo, de su mundo al que vas a entrar, a teletransportarte desde arriba.
Y luego le das otra vez a este botón y entras al mundo de verdad y puedes ir cotilleando por dentro. Aquí, por ejemplo, este es un modelo del esqueleto y vas a ir viendo los nombres de los huesos. En este otro caso es un modelo del cuerpo completo y es muy divertido porque coges una vagoneta y vas en vagoneta paseándote y ves los nombres. Quizás esta parte para repasar vocabulario está muy bien, para los últimos cursos de primaria también, a lo mejor en tercero de la ESO se queda un poco más corto, pero igualmente es gracioso y les va a molar eso de ir en vagoneta visitando, parece esto el tren de la Durja, visitando las distintas partes del cuerpo. Luego está este modelo del ojo humano que es mind blown. Cuando lo vi me encantó, es que está todo, está la mácula, está la fóvea, está el nervio óptico. Entonces bueno, tú llegas aquí al mundo, veréis que es un mundo normal y tienes que ir por estas escaleritas y entrar y entonces estás en el interior del ojo. En este mundo veréis que son todo panelitos pequeñitos porque probablemente no está creado con Minecraft Education sino con el Minecraft normal. Y bueno, es un poco pasivo en el sentido de que solo te vale para leer, pero es que es tan ilustrativo de cómo es un ojo y tan divertido verlo así en vez de verlo en un dibujo en el libro que probablemente les guste mucho. Yo lo que haría sería coger el libro, ir viendo las partes del libro donde están cada parte de la anatomía del interior del ojo e ir comparándolo con el Minecraft. Este modelo incluso yo creo que te vale para un bachillerato. Y el tercer método es hacer una especie de escape room. De escape rooms ya tengo otro vídeo, los dejaré por aquí arriba, pero son escape rooms o bien físicas o bien digitales, pero nada de Minecraft. Están hechas con PowerPoint o algo, o un formulario de Google o similar. La gracia de estos escape rooms en Minecraft es que tú vas a ir pasando como por distintas habitaciones donde hay partes de una lección, información teórica sobre esa lección, pero no es tan pasivo como pues lo paso, lo veo y ya está, sino que para pasar a la siguiente lección o a la siguiente habitación hay una puerta y esa puerta no es una puerta normal, sino que es una puerta que tú tienes que abrir utilizando un sistema de contraseñas. Pueden ser palancas, pueden ser botones y esas contraseñas responden son la respuesta a una pregunta. Tú puedes poner un cartel o una pizarra si estás usando el de educación y en esa pregunta tú le vas a decir, por ejemplo, tipo trivial, ¿cuál es la válvula que hay entre el ventrículo y la aurícula? Y derecha. Y entonces pues pones A, válvula mitral, B, válvula tricúspide, C, sigmoidea, lo que tú quieras poner, evidentemente. Entre ellos tiene que estar la respuesta correcta. Y entonces luego hay 4 palancas o 4 botones que sean A, B, C, D o lo que sea. Pues entonces, hasta que el chico o el alumno no dé a la palanca correcta, la puerta no se va a abrir. ¿Cuál es el problema de esto? Hasta aquí guay, ¿no? Dices, pues no es tan difícil. El problema en realidad es que tienes que hacer como una especie de sistema eléctrico para que enganchen las palancas con la puerta. Y para eso hay que utilizar redstone, que en verdad es como cobre. Pero es que esto ya no es tan sencillo, sobre todo si ya quieres hacer un sistema bastante complejo. Entonces, si esta idea os ha gustado, yo del día en que la pruebe os prometo que haré un vídeo. Lo mejor que podéis hacer es mirar vídeos en YouTube, tutoriales de cómo hacer estas puertas o de cómo hacer escape rooms. Incluso hay mucha gente que luego en los comentarios tiene para que tú te puedas descargar su mundo y directamente lo importes. Y a partir de ahí puedes también trabajar, es decir, coge una puerta que ya existe y la modificas a tu antojo. Espero que estos 3 métodos os hayan gustado. Si es así, dime en los comentarios si alguna vez ya has utilizado Minecraft en clase o si después de todo esto que te he explicado te parece que es bastante útil. Si usas Minecraft de otra manera, qué experiencia tienes, si a tus chicos sabes si les gusta, porque siempre sueles escuchar en clase a alguien que juega a Minecraft. Todo eso me lo dejas en los comentarios y nos vemos pronto.